Bueno, yo creo que estamos más o menos listos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto de hacer una videollamada, grabar con alguien que no has visto nunca es un poco raro, Bueno, ¿verdad? no me resulta nuevo, pero bueno, pero bien, bien. Sí, sí, sí. No, contento, contento y agradecido. Te agradezco mucho la oportunidad porque preguntaba sobre la comunicación. Para mí el hecho de poder explicar cosas y llegar a una audiencia un poco más grande de la que tengo habitualmente, que puede ser un aula o la gente con la que colaboro en proyectos, creo que es muy importante. Y más hoy en día, ¿no? Trasladar y traspasar esas barreras, ¿no? que existen a veces para que lleguen ciertos discursos a otro tipo de personas. Y yo creo que eso es algo que haces muy bien. Ahí te felicito de verdad que es un placer el proyecto que llevas ahí, que entiendo que tiene mucho curro también, pero es muy necesario. O sea, han de haber personas que hagan eso. También un poco humanizar a las personas que están detrás de los equipos y de las empresas y de los proyectos y demás, ¿no? Porque muchas veces se asocia la marca o en el mundo más corporate, ¿no? Que en plan, no salirse de tono, ¿no? Ser todo exactamente igual y plano y demás y luego la foto en LinkedIn y demás, pero como que se espera ya algo más, ¿no? Con plan, oye, conocer a esa persona que está detrás de cada cosa, ¿no? Un poco qué piensa o cómo ve el mundo, ¿no? Sí, sí, yo lo agradezco, ¿no? Porque a veces parece que hay una uniformidad detrás de los perfiles de ciertas empresas, ¿no? Sobre todo corporativas, porque a veces te lo piden. Y, y- y sí, yo creo que hay personas con formas de ver las cosas muy distintas y hay veces que, bueno, trabajan conjuntamente porque tienen que llegar a un punto de entendimiento a partir del cual trabajar. Y eso es muy importante entenderlo. Lo que pasa es que esa singularidad de cada individuo da una fortaleza al proyecto, que eso es básico hoy en día. Y ahí por eso te agradezco y era un poco lo que estábamos comentando. Te agradezco la oportunidad de poder explicarme más allá, ¿no? Y sobre todo perfiles que digamos que me encanta lo de estar aquí en un podcast que se llama Somos Outliers, que realmente siempre se han visto de esta forma y realmente estamos ahí luchando aún para encontrar nuestro encaje en el Totalmente. sistema en el cual habitamos, ¿no? Y Es, eso me parece muy interesante. es verdad que los outliers se salen de la norma, ¿no? Si lo representáramos estadísticamente, pero luego es verdad que entrevistando a outliers se normaliza, ¿no? Porque sois todos un poco excepcionales, ¿no? En ese caso. De hecho, tu episodio me cuesta bastante de esbozarlo previamente, porque tocas muchos palos y los conectas muy bien. ¿Cómo te definirías? ¿Quién es Manel González Piñero? Bueno, ahí me cuesta bastante definirme, ¿no? Porque soy una persona que huyo de las etiquetas. Yo siempre digo que las etiquetas son castradoras y por tanto, si alguien se quiere otorgar alguna, pues está bien que lo haga, pero que lo hagan otros es algo que no me gusta, ¿no? Me cuesta, me cuesta bastante explicar mi perfil porque esto me ha pasado que hay gente que me conoce por un vertical muy específico. Y creo que hasta que no hago la tesis doctoral es el momento en el cual le doy una transversalidad y conecto todos esos hilos y los convierto en vasos comunicantes, ¿no? Ahí como la teoría de Bauman. Pero ¿quién es Manuel González Piñero? Yo diría que una forma muy fácil de definirlo es una persona curiosa. Es una persona curiosa y es una persona que seguramente es percibida también de una forma poco, poco habitual y eso hace que, por ejemplo, empiece a trabajar, estaba dándole un poco de vueltas a esto, ¿no? Porque sí que mi percepción es persona curiosa, soy una persona muy humanista, apuesto mucho por las personas, me interesa mucho el conocimiento como parte del crecimiento de una persona, pero también me interesa mucho el futuro y es algo que me gusta estar siempre ahí indagando y explorando hacia dónde vamos. Mis inicios profesionales me acuerdo que son un poco curiosos porque al acabar la carrera yo hice Administración Dirección de Empresas en la Universidad de Barcelona, hicieron una selección de perfiles emprendedores
y seleccionaron al final de todo ese proceso, ¿no? que filtraron, quedamos 300, que empezamos a hacer pruebas, quedaron 7 personas. Yo estaba ahí. Y ellos lo que querían, lo que pretendían a través de un proyecto europeo era empezar a formar las primeras personas que trabajasen en transferencia de tecnología. Y ahí se me asignó un grupo que trabajaba en la Universidad de Barcelona en computación cuántica, con Javier Tejada al frente, y tenían una joint venture ya en ese momento con Xerox Corporation, con la sede de Rochester en Nueva York. Y yo estaba al frente de intentar cuadrar esos proyectos de investigación y ver qué salida se daba eso. Te comento esto porque justamente este verano tuve la posibilidad de invitar a una empresa que quizás os resulta conocida, que es Kilimanjaro Quantum Tech, que la CEO es Marta Estarellas, y Kilimanjaro, después de casi 20 años de esta experiencia mía, ellos han sido capaces de montar una startup que intenta acercar al mercado la computación cuántica, algo que ha sido muy difícil. Es decir, desde el punto de vista de la invención, de la investigación, estaba muy claro, se iban desarrollando muchos proyectos, pero desde el punto de vista de innovación, de impacto de esa tecnología en el mercado y en las personas, no estaba tan claro. Y justamente ellos lo han empezado a hacer, ¿no? Primero porque han acelerado ese proceso. Ellos han dicho esto hay que hacerlo, y han definido como 2 verticales. Uno que es ofrecer servicios específicos de computación cuántica a través de su propio ordenador, y el otro es montar estos superordenadores a demanda, ¿vale? A algunos países concretos o algunas corporaciones que los están demandando. Y pensaba, fíjate qué curioso que claro, mi primera experiencia fue en un campo que para mí era totalmente nuevo y era un campo de mucho conocimiento, pero donde no estaba muy claro cómo se podía explotar esa tecnología. Entonces, cuando me preguntas quién es Manuel González Piñero, pues un niño muy curioso, un niño que, si recuerdo, lo que le gustaba sobre todo era leer. Me encanta la lectura aún, y viajar. Tenía unas ansias de viajar. De hecho, yo quería ser corresponsal de guerra. Eso es lo que tenía claro que quería ser, inspirado por Kapuscinski, por Maruja Torres en su momento, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, pues acabé ahí, ¿no? Una persona que pensaba que tiraría más hacia temas humanistas, cultura. Empecé ahí, y lo curioso es que cuando intentaba hacer movimientos para moverme de sector, no sé qué pasaba, que desde el punto de vista de empresas más de conocimiento intensivo en tecnología, siempre acababa en ese lado. Cuando mi formación no era ingeniero, etcétera. Yo me presentaba a procesos donde casi todos eran ingenieros y yo era el único que no lo era, y acababa ahí. Entonces, bueno, yo creo que esto siempre me ha tenido en un bucle de pensar cuál es la aportación que yo puedo dar a un proyecto, ¿no? Y este es un poco el punto de partida para la conversación. Como dices, las etiquetas a veces ayudan porque facilitan, ¿no? Si tú estás en un nicho muy específico, pero en otras ocasiones es más bien lo contrario, ¿no? De hecho, la etiqueta del ADE, ¿no? De Dirección de Administración de Empresas, como que te quita toda esa parte más disruptiva en esas otras áreas, ¿no? Más humanista, más mezcla cosas y demás, ¿no? Sí, de hecho cuando estudiaba ADE, yo no me identificaba con los referentes que se me ofrecían en la carrera. No me identificaba con esas personas que tenían una posición senior en una big corporate, no me incorporaba con posiciones en el mundo de la banca, no me identificaba, no me veía. ¿Fue duro Entonces, eso? De no estar dentro de lo que se corresponde con tu etiqueta, o te lo tomaste de una manera...? bueno, empecé a explorar, luego vi que se abrían otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el mundo de la cooperación en ese momento empezaba a organizarse bastante en Barcelona, y creo que en España, con proyectos posteriores. Y bueno, empecé a ver una vía ahí. Pero sí que es verdad que tienes que ir encontrando tu camino,
Y si tengo claro es que una cosa por la cual me he dejado llevar siempre ha sido por la pasión, por aquello que me gusta. Entonces, cuando he explorado áreas de conocimiento, cuando decido estudiar algo, ¿no? Porque este es el inicio, pero luego decido estudiar otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, pero lo hago porque me gusta. Y yo creo que eso de hacer algo porque te gusta, sí que es verdad que quizás tardamos más en conocer cuál es nuestro propósito o cuál es nuestro lugar en el mundo, pero poco a poco, haciendo lo que te gusta, vas entendiendo dónde no quieres estar y vas abriendo otras áreas en las cuales sí que te gustaría explorar. Y creo que eso es lo interesante, ¿no? Eso, de hecho, por ejemplo, en mis clases es un mensaje que lanzo mucho, ¿no? A estos chicos, a estas chicas muy jóvenes. Y de hecho, últimamente las clases las empiezo siempre con una pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo te gustaría contribuir para un mundo mejor? Wow. Esa es un poco la pregunta, porque yo creo que a partir de esa pregunta, para la cual no hay una respuesta fácil, y obviamente les digo, esto no me lo tenéis que responder ahora, digo yo, aún estoy preguntándome esto, pero si intentamos trabajar en cómo podemos impactar, cómo podemos incidir en crear un mundo mejor en cualquier área, cada uno en el área que quiera, seguro que vamos a tener una mejor sociedad y vamos a tener un mejor futuro. Por tanto, esto sí que es algo que empecé a incorporar esa pregunta hace 2 años, lo hice un poco a medida para un curso en concreto, pero luego pensé, esto es muy interesante, porque abrir ese debate, ya que vamos a hacer algo, hay que hacer algo para mejorar. No se trata de cambiar únicamente cosas por cambiarlas. Es decir, cuando se modifica algo, para que realmente tenga impacto, se tiene que percibir y se tiene que medir ese impacto. Es muy interesante porque la idea que me ha venido, ¿no? Es un poco educar en valores, ¿no? Quiero decir, una vez ya que estás en ambiente universitario, que se supone que toda esa moral, ética, todos los valores que se supone que te lo han enseñado en el cole, ¿no? Y luego cuando llegas a la universidad se supone que el conocimiento es técnico, ¿no? Entonces de repente se encuentran a un profesor como tú que le dice, oye, ¿cuál es el porqué, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quieres cambiar, ¿no? Y de repente te vuela un poco la cabeza, ¿no? Sí, sí, esto es así. Lo que pasa es que también es muy bonito porque la relación se empieza a generar de otra forma, no te perciben de una forma distinta. Piensa que el estudiante el primer día tiene muy claro si ese va a ser el profe guay o ese profe no les va a interesar. Entonces, esa es una pregunta que lanzo y luego la otra cosa que hago, que he incorporado en las primeras clases, es intentar conocer el alumno a través de aquellos referentes que admira. O sea, para mí es muy importante formular estas preguntas, primero para saber sus áreas de interés y luego saber su admiración, esos ejemplos que le marcan, dice mucho de esa persona que tienes delante. Entonces, para mí, esa información es muy importante para luego adaptar, ¿no? Es decir, si hablamos de innovación, pues yo en mis clases tengo que innovar y me debo a esos alumnos que son esos clientes, que es esa audiencia para la cual tengo que generar contenidos de valor y que realmente les aporten y que además les genere una satisfacción, porque al final el aprendizaje es emocional. Si no hay emoción en el aprendizaje, no hay retención de ese aprendizaje. Entonces, esto lo tenemos que tener claro. También nuestro rol cambia, es decir, hemos de explicar, pero yo siempre digo, somos más que un profesor, somos un performer. O sea, hemos de entretener, hemos de competir con las redes sociales que están en ese momento en la clase porque tienen el ordenador abierto y pueden estar en WhatsApp, Instagram, TikTok, y tú compites al mismo nivel que esas redes. Entonces, tienes que realmente atraer su atención, pienso que con contenido de calidad, porque ellos ya están motivados intrínsecamente para aprender, para asistir a esa clase, pero luego extrínsecamente puedes utilizar herramientas, ¿no?, que refuerzan esa fuerza interna, ¿no?, esa fuerza intrínseca para aprender.
¿Qué es para ti la innovación? Hablas de meter esa innovación en cualquier aspecto, desde la propia educación, pero ¿sabrías definirla? ¿Qué es para ti? Sí, mira, para mi innovación, yo empecé a meterme en este campo, sobre todo porque asistí a un curso de innovación abierta en ESADE, que lo impartían Henry Chesbrough, que es el padre de la innovación abierta, y Ken Morse, que es es el cofundador del MIT Sloan School of Management y también fue el director del MIT Entrepreneurship Center. Y para definir innovación me gusta que los conceptos sean simples, que sean sintéticos, pero que se expliquen bien. Entonces, me gustó mucho una definición de Ken Morse, que él decía, innovación es igual a invención más comercialización. A partir de esta definición, que es muy simple, él lo que intentaba evidenciar era el momento actual donde la innovación abierta es la que marca todo. En innovación cerrada, quien podía inventar, pues tenía el poder para colocar aquellos productos en el mercado, marcaba lo que iba a salir. Hoy en día, esa comercialización, que ahí le podemos dar una vuelta y quizás cambiar la palabra comercialización por impacto, ¿vale? Sobre todo si hablamos de innovación social o innovación en otros campos, donde la gente es reacia a utilizar esa palabra, pues yo creo que lo define muy bien. Y luego además otra cosa, hay otro vector ahí. La innovación es exitosa cuando en primer lugar es capaz de generar valor. Y ahí volvemos a esta palabra que será bastante recurrente quizás durante esta entrevista, ¿no? Al final es a quién ayudamos y cómo la ayudamos. Por tanto, esto es muy básico. Y luego, de hecho, de todas las teorías de innovación que han ido saliendo en los últimos años, hay una que para mí es muy importante, que es la de Breuer y Ludeke-Freund, la de innovación basada en valores, que me gusta mucho y creo que conecta mucho, sobre todo con las generaciones más jóvenes, donde, bueno, hay unos valores de los clientes que son instrumentales y tienen que ir alineados con el propósito de la empresa o de la organización. Y luego la empresa que apuesta por valores es capaz de subir esto a un nivel estratégico y esto pasa al modelo de negocio, ¿vale? Y luego si lo subes, lo acabas de subir como si fuera una pirámide, arriba del todo la parte normativa, pues esto ya llegaría a la visión, a la misión y al final esto te permite generar una red en la que te relacionas con proyectos similares que comparten esos valores, ¿vale? Y te permite otra cosa, generar comunidad, un concepto importantísimo hoy en día y esto, bueno, vemos, yo creo que es una de las claves, sobre todo para conectar pues con millennials y generación Z. Por tanto, los valores para mí es una parte muy importante, es decir, cuando hablamos de innovación, esa generación de valor, que quiere decir generar valor desde la empresa, pero a través de los valores que son importantes para nuestros clientes. Y esos valores son subjetivos porque dependen de ese público, de esa audiencia, de esos clientes, y hemos de entenderlos para satisfacerlos, pero eso hay que hacerlo de manera natural, la empresa se lo tiene que creer. Esos valores tienen que estar dentro de los valores de la corporate o de la spin-off de la empresa, porque si no, los clientes son inteligentes, perciben que lo que estás haciendo es washing, ¿vale? Y aquí vemos muchos ejemplos de greenwashing, pinkwashing, sportswashing, que están saliendo muchos, y creo que esta es una de las claves, por lo menos desde mi visión. Hay empresas que todavía se mueven en ese canal unidireccional, ¿no? Que es como esa relación con los demás, ¿no? Que a través de la tele o de la radio, ¿no? No hay una respuesta, no hay un feedback. Y esa innovación abierta o ese desarrollar en valores de manera conjunta, incluso para los propios trabajadores, ¿no? Empresas que a lo mejor se le está fugando talento porque, sobre todo las nuevas generaciones, creo yo, prefieren no esforzarse por esos drive internos, ¿no? Por esos valores, por construir algo de manera conjunta, ¿no? Y aportar ese valor, ¿no? Están cambiando las cosas mucho, creo, ¿no? Absolutamente.
Y luego también hay otro aspecto muy importante para la retención de talento, que es el reconocimiento. Es decir, una de las 3 primeras causas por las cuales una persona marcha de un proyecto es porque no se siente reconocida en ese proyecto. Y es curioso, porque esto en principio no sería una cosa difícil hacer, pero es decir, sin el reconocimiento, la persona que es válida y cree que puede aportar mucho, obviamente no tiene miedo en saltar a otro proyecto, porque busca eso. Quien no se mueve y no es reconocido, quizás ya está bien, ¿no? Porque me da miedo saltar. Pero sí, el tema de valores y el tema de, claro, cada vez queremos que esa vida profesional y esa vida personal estén lo más alineadas posibles. Y queremos sentirnos a gusto y expresarnos y mostrarnos como somos en el proyecto. Entonces tienes que generar ese espacio. O sea, y bueno, no se trata de no hablar de temas, un poco a lo americano, ¿no? Que sabes que en conversaciones con personas de los Estados Unidos no puedes hablar ni de religión, ni de política, ni de sexo. Eso está como prohibido. Pero no es eso, porque eso puede tener un lado, pues esto es un poco hipócrita, ¿no? Puedes hablar de todo, pero hay unos valores comunes con los cuales tú te identificas y por tanto tú quieres aportar ese proyecto. Y esto desde el propio proyecto hay que entenderlo y hay que dar espacio para atender esa diversidad, esa forma de afrontar las soluciones, esas metodologías de trabajo que quizás son distintas, pero que si hay alguien que sabe coordinarlas y sabe crear flujos positivos, pues seguramente van a salir cosas muy interesantes. Cuanta más diversidad tengamos de entrada, en principio las soluciones parten de un área de conocimiento mayor, por tanto, a priori, eso ha de ser bueno. Hablamos de Open Innovation, de esa innovación abierta. Eso ayuda también un poco, ¿no? Esa tendencia a romper esas barreras, esos muros, ¿no? Es decir, se construye de manera conjunta, pero no es la empresa por un lado, la universidad por otro. Quiero decir, al final es más el ecosistema, ¿no? Y las personas que hay dentro y los valores de cada parte de la entidad que cada uno por separado, ¿no? O, bueno, todavía me imagino que es difícil, ¿no? De aceptar ese cambio tanto para empresas como la propia universidad, ¿no? En el podcast hablamos mucho de esa burbuja académica, ¿no? Que esa barrera mental muchas veces, y es romperla, ¿no? Es lo que aporta esa innovación abierta. Es romperla. Yo creo que al final hay islas, hay espacios donde ya está pasando eso y hay un cambio muy evidente. Yo creo que desde la universidad tiene un papel de ser precursora a esos cambios y por tanto quiere decir que también tiene que ayudar en el proceso de implementación de esos cambios. De hecho, por ejemplo, mira, una teoría que también suelo explicar, ¿no? que es la teoría de la curva S, en inglés la Technology Life Cycle, la S-Curve, ¿vale? El ciclo de la vida tecnológica, esa S, que está popularizada por Everett Rogers, pero a principios del siglo ya Gabriel Tarde hablaba un poco de esto. Es la idea de cómo vemos que, sobre todo para las tecnologías que van apareciendo a partir de los 60, el comportamiento es muy similar, ¿vale? Internet, ordenadores, biotecnología, nanotecnología. Es decir, hay una etapa inicial que es de investigación, que la vemos como una etapa de disrupción, de oportunidad. Y luego esa curva empieza a crecer, que es lo que se llama el momento dulce, el sweet spot, ¿vale? Ese sweet spot es el momento en el cual los inversores, las spin-offs se sienten atraídas, sobre todo para trabajar, porque es en el momento de crecimiento de una tecnología y los modelos de negocio empiezan a estar un poco claros. Luego ya viene la etapa de madurez, que es donde muchas corporates llegan tarde, y entonces lo que hacen es empezar a comprar empresas del sweet spot para ponerse las pilas. Pero yo creo que ahí la universidad, en esa etapa inicial de disrupción de oportunidad, es muy interesante porque estás desarrollando una nueva tecnología, lo que pasa es que no tienes muy claro cómo puede impactar. Antes hablaba de la computación cuántica, ¿no? No tienes muy claro cómo impactar, cómo trasladarla al mercado.
No están claros, obviamente, los modelos de negocio, etcétera, pero es un momento clave. De hecho, desde mi experiencia en la Universidad Politécnica de Cataluña, en ese centro de investigación en el que estoy, en el CREP, el Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica, ese es nuestro foco. Es decir, trabajar con los laboratorios de forma muy cercana, identificar nuevas tecnologías, y ahí lo que hemos estado trabajando desde el área de innovación es a apoyar a equipos innovadores y a complementar esos equipos, sobre todo con lo que nos ha funcionado, sobre todo son estudiantes que con una formación de ingeniería los hemos podido formar como CEOs, asumir las riendas de ese proyecto para ver si puede acabar siendo una spin-off. Y esto nos ha funcionado bastante bien. Nos ha funcionado bastante bien porque en los últimos años, casi cada año, en un centro de investigación de 100 personas, hemos podido lanzar una spin-off nueva. Y esto es una isla incluso dentro de nuestra propia universidad. Porque si analizas el porcentaje de empresas creadas por nuestra universidad, nosotros tenemos ahí un peso muy relevante. Casi llegamos al 20% del total. Y no deja de ser un grupo relativamente pequeño. Pero por eso digo, ahí la universidad tiene un papel crucial. No podemos ser únicamente observadores de lo que pasa fuera, sino que también hemos de ayudar y hemos de participar en acelerar la implementación de ese conocimiento que pensamos que puede ser muy valioso. Has tocado un punto que me gusta muchísimo tocar en el podcast. Es una de las razones, creo, para empezar el podcast. Y eso que has dicho, ha sido un detalle, ¿no? Que coger gente que tienes dentro, ¿no? Gente que a lo mejor sabe de la parte científica, ingenieril y demás, que tiene ese conocimiento más técnico necesario en los primeros estadios de una startup o una spin-off, y formarlo. Coger esos CEOs, esos juniors, no un doctorando, un postdoc. Y es súper curioso porque lo defiendo mucho en el podcast. Hay gente que se queda un poco pillada también cuando lo digo. Y es algo que lo estoy viendo en otros países, ¿no? Cuando hice el postdoc en Suecia, ¿no? Allí cogen al PhD student o al postdoc junior y dices tú, oye, te vamos a meter con toda la tralla que necesitas porque te interesa la parte de negocio. Es decir, si no pierdes ese talento, una vez que hace la tesis, se va lo más lejos posible de la academia y dice, oye, esa gente, ese porcentaje es minúsculo, que quiere emprender pero que no sabe y sabe la parte técnica, científica, como para, con un apoyo, subir, coger y desarrollarlo, ¿no? Eso me ha encantado. Sí, de hecho, Chema, estamos en esta línea. Es decir, desde el... Explico un poquito para poner en situación. Desde el Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica de la UPC, que de hecho, bueno, ya te avanzo así como primicia, que lo estamos escalando a un instituto. Va a ser el Instituto de Tecnologías de la Salud, pero bueno, eso está ahí. Creamos una red que fue una convocatoria del gobierno catalán que lanzó, y ahí presentamos una propuesta. Estuve 3 meses trabajando en la propuesta. Era una red de innovación de grupos de investigación en tecnologías de la salud, pero tecnologías de salud se entiende el concepto de forma muy, muy transversal. Ahí empezamos con 47 grupos de investigación de 27 instituciones distintas, tanto hospitales, centros tecnológicos y universidades. Actualmente, en la tercera iteración que hemos hecho, ya somos 119 grupos de investigación y ahora no recuerdo bien, pero 30 y pico instituciones. Y un instrumento que quisimos crear, claro, pensamos, ¿qué podemos hacer desde esta red para favorecer esos grupos de investigación? Nos dimos cuenta, hablando con las OTRIs, con las oficinas de innovación de estas instituciones, en servicios que ellos no ofrecían y que, por tanto, podría ser interesante ofrecerlos externamente, pero obviamente de forma alineada y consensuada con ellos. Y uno fue crear un Venture Builder, un pequeño Venture Builder donde... ¿Qué es lo que es para nuestra audiencia? ¿Puedes definir lo que es un Venture Builder? Porque nuestra audiencia algunas veces viene más del ámbito solo académico y... Sí, pues un Venture Builder es un instrumento para ayudar a formar la creación de spin-off o startups, pero en nuestro caso, esto es de forma muy general, le quisimos dar un foco, que era en una etapa muy inicial,
es decir, en una etapa muy de exploración, porque es una etapa, sobre todo cuando estás en el laboratorio, piensas que tienes una tecnología y no tienes muy claro cómo puede ser todo ese proceso. Quisimos apoyar ahí, poniendo dinero, apoyando en esa parte, y luego apoyar de una forma muy artesanal, examinando cada proyecto, sus características específicas y viendo dónde realmente necesitaban más ayuda, si en el desarrollo de negocios, si en la parte regulatoria, si en la parte de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí uno de los focos que hemos puesto ha sido el del apoyo al talento. Ahí, pues, un objetivo que tenemos es, por ejemplo, revisar las tesis doctorales de nuestros doctorandos y ver si podríamos abrir una tercera vía. Es decir, la persona que está haciendo un doctorado, pues sí, podría incorporarse al mundo académico como investigador, como profesor, podría irse a trabajar a una corporate, que esto es algo que es lo que pasa habitualmente. Desgraciadamente muchos se nos van a otros países, Alemania, Suecia, etcétera. Pero pensábamos, ¿por qué no abrir la tercera vía del emprendimiento? Porque realmente cuando tú trabajas por tu propio proyecto, la motivación es tan grande que pensamos que es la única forma de retención de ese talento. Sobre todo también trabajar para ti y en el emprendimiento, si lo piensas, es muy ligado a lo que puede llevar a mucha gente a hacer una tesis doctoral cuando amas la ciencia o esa tecnología, ¿no? Es decir, oye, mi propósito, tiene un propósito muy fuerte, no le gustan, son capaces de trabajar 15 horas si hace falta, pero no en un horario cerrado. Trabajar con gente, explorar, ¿no? Y es muy parecido, ¿no? Es decir, aprovechar a esa gente que están en el... que les gustaría seguir con una parte, que es esas cosas que tienen la academia, la ciencia, y por otra parte, la parte de negocio, y aprovecharlos para que puedan desarrollar en el medio, ¿no? Y hacer crecer el ecosistema, ¿no? Más que perderlo, es lo que dicen, ¿no? Se van fuera, se van a una corporate pharma, donde algunas veces incluso... El otro día entrevistando a la CEO de una startup, me lo decía, dice, oye, las spin-off están hechas para la gente que se moriría en un corporate, ¿no? Y es verdad que ese talento especial que puede desarrollar cosas y generar retorno para el sistema académico, de repente encuentra su sitio, ¿no? Porque realmente no puede estar ni en uno ni en otro, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que estamos en un momento en el cual es importante apoyar. Apoyar, sobre todo desde una universidad pública como en este caso la Universidad Politécnica de Cataluña, pues es importante apoyar esos pasos y ese periodo en el cual te planteas, empiezas a explorar la posibilidad de... Ya no piensas en montar una empresa, pero piensas, ¿sería viable esta tecnología? ¿Quién podría interesar? Empiezas a estudiar un poco quiénes serían tus clientes, etcétera. Empiezas a solicitar fondos, ¿no? Estas ayudas públicas, que casi todos los proyectos van pasando por las mismas, o algunas privadas. Pues en ese proceso en el cual solicitas ese dinero, pero pasa un tiempo hasta que te llega, nosotros queremos dar ese apoyo para que no abandonen. Creemos que eso es muy, muy importante. Y luego también dar el apoyo moral y el apoyo de solucionar problemas específicos por los cuales van pasando muchos de esos proyectos, pues estar cerca para apoyarlos, explicarles, etc. Esto es básico, porque claro, estamos hablando de gente que ha estado haciendo investigación, y en ese momento empiezan a explorar la parte de innovación y la parte de management. Por eso decimos, un problema que detectamos también aquí nosotros, y yo porque he trabajado también y estoy vinculado como mentor a diferentes incubadoras, y hemos estado explorando, iterando modelos. O sea, hay incubadoras que han ido cambiando su modelo para ajustarlo a las necesidades. Una cosa que se hacía en algunos casos, que era intentar poner el equipo de investigación por un lado y buscar externamente el equipo de gestión, el CEO o la CEO. Sí. Esto no ha acabado de funcionar en muchos casos. Entonces, una cosa que nos dimos cuenta era ese equipo de investigación. A veces incluso el mismo profesor en el aula explicando el proyecto detecta a algún alumno que se interesa muchísimo, y ese alumno
con un acompañamiento y con una formación adecuada, es capaz de tirar adelante ese proyecto. Nosotros tenemos casos de estos, tenemos bastantes casos cada vez más, y son, sinceramente, Chema, los que mejor están funcionando. Y te digo una cosa, porque muchas veces las otras opciones que se ven, ¿no? Es decir, el CEO externo, si te quieres traer al típico americano que realmente sabe lo que hay que hacer y en 6 meses te lo ha terminado todo, te lo ha despachado, no tienes dinero para contratarlo. Es decir, tienes que coger a alguien ya prejubilado y decir qué ganas tienes, quieres vivir en España una temporada con una visa especial, no sé qué, venga, vente para acá, que te vamos a tratar muy bien. O coger la otra opción, que es al PI, ¿no? Al investigador principal, que, oye, que lleva 20 años haciendo su investigación, desarrollo de tecnología y demás, y que, oye, esa persona a lo mejor no tiene, quiero decir, es desperdicio, ¿no? También alguien que lleva 20 años dedicándose a esa investigación y quiere seguir en esa línea, meterse en la parte de negocio. Otra cosa es que diga, oye, mira, no, es que me apasiona y es el momento ahora de moverme. Y luego ese CEO junior con ganas, pero que domina el mínimo viable de conocimiento de la idea que quiere desarrollar, al final es manejable, ¿no? Porque para hacer sostenible esa prueba, que a lo mejor son un par de años, es el equivalente a un proyecto europeo, lo que sea que piden, ¿no? Y el salario para empezar, es decir, para que puedas sobrevivir, es el equivalente a un predoc o un postdoc. Oye, yo lo veo bastante realista, ¿no? Sí, sí, además hay que entender las singularidades de cada ecosistema también, porque a veces hablamos de modelos que queremos trasladar a otros espacios y no acaban de funcionar. Por ejemplo, hablabas del talento senior, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, muchos advisors son gente que ya se ha retirado de su carrera, pero siguen haciendo cosas, y eso es un talento que aquí desaprovechamos, por ejemplo, enormemente. Hay gente con gran conocimiento que de golpe y porrazo se tienen que jubilar y parece que desaparecen del mapa, cuando es gente que puede aportar mucho valor. Y muchas veces este tipo de gente no te pide nada a cambio. Lo que quiere es estar vinculado a proyectos interesantes, sentirse valioso, etc. Ahí tienes una suma de conocimiento que, si la tienes que remunerar, pues podría ser una cifra muy alta. Oye, aprovechemos eso por un lado. Y luego, esta gente te puede ayudar a acompañar a una persona, como tú decías, más junior, que está en el aula, pero con ganas, con capacidad, con visión, y puedes ir formando a esa persona. Bueno, aquí hay otro tema, bueno, es que hay muchos temas, pero un tema que también me interesa mucho es el tema del legado, la transmisión del legado, ¿no? Realmente es un tema que de hecho me preocupa mucho, ¿no? Porque estamos perdiendo mucho conocimiento y vamos a perder mucho conocimiento en las próximas 2 décadas, ¿no? Porque, bueno, tenemos a la gente más senior, entretenida en entender cómo funciona la tecnología, en cómo va el móvil, etcétera, etcétera, y no tienen tiempo, como pasaba antes, en transmitir ese legado de forma correcta, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, esa es una vía interesante. Hay otras vías. Nosotros como centro hicimos un proyecto sobre transmisión del legado a través de un videojuego en el cual, por ejemplo, el conocimiento de elaboración de quesos artesanos en Italia, que cada región tiene sus propios quesos con procesos distintos, etc., se transmitía a través de un serious game, un videojuego con una finalidad no únicamente lúdica, y se transmitía a las generaciones más jóvenes para que no desapareciera. Y luego con una corporate Global Technology en Madrid, no diré el nombre, también hicimos un juego para que esa gente senior, cuando deja la empresa, en vez de hacer un informe, etcétera, enorme, que lo deja sobre la mesa y supuestamente se lo ha de leer el nuevo que llega, pues se transmitirá el conocimiento a través de un juego también, para que fuera mucho más atractivo. Lo digo porque seguramente a veces tampoco vemos oportunidades que tenemos muy cercanas y de gran valor y no las aprovechamos. Yo diría, oye, hay que aprovechar todo, y sobre todo cuando estás montando un proyecto en el cual cualquier apoyo es bienvenido. En los perfiles, cuando buscamos ese grado de especialización, ¿no? Y vamos como muy enfocados, queremos ir como un cohete hacia arriba,
nos enfocamos tanto en nuestra mini parcela, en nuestra pequeña burbuja, que olvidamos eso que dicen, ¿no? La burbuja de al lado, ¿no? El senior con el junior. ¿Qué aporta a cada uno? ¿Qué le apetece a cada uno? Porque a ese prejubilado, oye, a lo mejor lo que quiere es poder contar todo lo que sabe, porque incluso le gusta, ¿no? Tener a alguien con ganas, ¿no? Que le mira con ojos de admiración. Y al joven le puede decir, oye, mira, la parte de comunicación, la parte de recursos tecnológicos, el cómo transferir eso que dices con las nuevas maneras, ¿no? Sociales y demás. Oye, ahí es lo que dices, ¿no? Hay una oportunidad, ¿no? Y así en cada pequeña parcela de intersección de pared de burbuja con burbuja, de repente hay infinitas posibilidades que no hemos sabido explorar, ¿no? Porque tenemos el foco tan metido, ¿no? Y ya no te digo la ciencia y la tecnología que parece que van por un lado, ¿no? Sino también el arte, por ejemplo, ¿no? Que sé que te apasiona también el arte y unirlo, ¿no? Que parece que van las letras por un lado y la ciencia es por otro y son enemigos, ¿no? Eso también lo unen, ¿no? Cuéntanos un poquito de... Sí, bueno, absolutamente. Es decir, el arte conecta con la parte más creativa. Empiezan a haber proyectos y organizaciones que empiezan a entenderlo. Fíjate una cosa, ¿no? No sé si conoces este test que hizo para la NASA George Land y Beth Jarman. Es un test que ellos diseñaron para reclutar, para seleccionar ingenieros con un perfil creativo que se pudieran incorporar a la NASA. Claro, estamos hablando de un proyecto que requiere formas disruptivas de afrontar las soluciones. Y ellos hicieron un test, eso es bastante conocido, en 1968 para hacer ese proceso de selección. Y era un proceso de selección bastante duro justamente por esta prueba. Entonces dijeron, vamos a hacer un test y quisieron probar este test con niños de 4 o 5 años. Wow. Lo que se medía era la capacidad de imaginación de las personas. O sea, eso es lo que intentaban medir. El 98% de los niños pasaba esa prueba. Y empezaron a hacer un estudio longitudinal y a los 5 años, cuando tenían 10, repitieron el test. Lo pasaban un 30%. Cuando tenían 15 lo volvieron a repetir, lo pasaban un 12%. Y ya en etapa adulta, únicamente el 2% lo pasaba. Claro, ¿qué pasaba? ¿No? Ahí, ¿cuál era la razón? Esto, George Land, es bastante conocida esta frase suya, ¿no? Que dice, lo que concluimos es que el comportamiento no creativo se aprende. O sea, es un problema del modelo educativo que tenemos, que lo que se intenta es hacer converger a todas las personas para poder retenerlos, el modelo escuela que tenemos, ¿no? Que viene de la revolución industrial. O sea, al final los niños, pues si los padres han de trabajar, tienen de trabajar muchas horas, pues tienen que estar en algún lugar, ¿no? Pues esto es una cosa que identificaban. Por tanto, es un tema muy, muy relevante. Ahí sí que viene uno de mis intereses, ¿no? Esta disparidad, ¿no? que me comentabas al principio, que cómo puede ser que trabajo ahí en un centro de investigación en ingeniería biomédica, luego doy mis clases en la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, pero doy tanto innovación y desarrollo de negocio, tanto en nanotecnología, ingeniería biomédica, pero en gestión cultural, por ejemplo. Wow. Y esto hizo, por ejemplo, que desde la SMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña, querían incorporar una persona que trabajara en innovación, que diera las clases de innovación y pudiera trabajar con el perfil de alumno que tienen, ¿no? Principalmente pues artistas, productores y gente que trabaja en festivales de música. Y bueno, ahí me incorporé. Esto, al final, te das cuenta que no hay tantas diferencias, porque, bueno, una cosa que hago es utilizar metodologías más pensadas o más desarrolladas inicialmente para empresas de base tecnológica, pero yo en mi caso intento llevarlas al campo de la cultura, y eso es muy interesante. Y el tema de la creatividad, de hecho, uno de los proyectos que desde la Universidad de Barcelona manejamos es un proyecto muy interesante con HC, la Escuela de Negocios, en sede en Montreal,
tenemos una escuela de verano en gestión de la creatividad. Wow. Y eso es algo que se está sistematizando. Hay intentos de sistematizar procesos creativos justamente por los resultados que te comentaba. Es decir, perdemos esa capacidad que es innata y la tenemos que reeducar. Nosotros hacemos un Summer School que pasa una semana en Montreal, la otra semana en Barcelona. Este año va a haber una iteración con otra ciudad que nos ha pedido incorporarse. Y lo que trabajamos son procesos creativos, enseñamos metodologías, enseñamos las últimas metodologías que se han desarrollado y trabajamos enseñando proyectos, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos partners muy fuertes. Tenemos a Cirque du Soleil en Montreal. De hecho, una de las sesiones la hacemos en su sede con los directores de área y son nuestros alumnos también. Con Ubisoft, la empresa de videojuegos, de ser en Montreal, pero bueno, aquí en Barcelona tenemos la sede de móviles la tenemos en Barcelona y en Sant Cugat la sede de juegos para PC, Hidroquebec, o sea, empresas muy, muy, muy relevantes. Bueno, hay una preocupación porque es evidente que para competir y para poder generar ese valor hay que ser creativo, porque hay que entender muy bien a quien tenemos al otro lado. Pero es que incluso te diría que dentro de la innovación empieza a haber esta corriente de que hemos de avanzarnos, hemos de proponer soluciones a retos futuros que ahora tampoco se nos están pidiendo desde el mercado, pero sabemos que podemos avanzarnos. Hay una línea ahora de trabajar a partir de aportar soluciones a esos retos futuros desde la innovación. Pero creo que la forma de pensar es importantísima. Por ejemplo, los impresionistas son los primeros que se publicitan con una marca propia y empiezan a venderse de esa forma. ¿Qué hacen ellos? Pues en esas exposiciones que se hacían en París, donde se invitaban a los artistas de la época, pues llega un momento que dicen, hemos de generar una marca. Y es una de las marcas más fuertes que tenemos aún. El impresionismo como tal para vender todo un movimiento pictórico, un movimiento artístico. Pero bueno, eso es innovación también. Porque al final, en innovación, es eso, buscamos ese impacto. Y ese impacto podemos conseguirlo a partir de soluciones muy sofisticadas, pero a partir de soluciones muy simples, pero que realmente permiten hacer llegar nuestra propuesta al público general. En el caso de la innovación, por ejemplo, en una universidad tecnológica, nuestro punto de partida es la investigación que se desarrolla en los laboratorios. Cuando me voy a la SMUC y trabajo con músicos o trabajo con festivales, que también asesoro algunos festivales personalmente, mi punto de partida es su proyecto creativo. Esa creatividad que desarrollan en esa fase inicial es con la cual luego queremos trabajarla para impactar al público. Lo que pasa es que ya podemos incidir en ese proceso creativo, seguramente si tenemos datos y tenemos conocimiento de quiénes son esos nichos a los cuales quieres dirigirte. Ahí, bueno, tenemos artistas, por ejemplo, los artistas que más venden actualmente, los más cotizados, Jeff Koons y Damien Hirst, de arte contemporáneo. Claro, se entiende su impacto por el dealer que hay detrás, por la persona que les representa. Y la persona que les representa tiene muy claro dónde hay que colocar la obra, porque quien compre la obra, eso sería como el early adopter. Es un early adopter de lujo que va a amplificar el mensaje y va a generar interés para que otros la adquieran, ¿no? El early adopter es un elemento clave con el que trabajar en cualquier proyecto. Es el elemento, esa comunidad inicial que tienes que crear, es tu comunidad de early adopters. Luego ya se va a amplificar. Pero cuanta más fuerza tenga, mejor. Entonces, en arte contemporáneo se trabaja mucho teniendo en cuenta a quién vendes esas piezas, porque sabes que eso también va a ser un elemento clave para situarte en el mercado y generar interés en otros clientes. Imagínate la mezcla que te acabo de hacer, Chema, de cosas que aparentemente no tendrán relación, pero como que a mí me interesan
esas intersecciones entre sectores aparentemente no Sí, relacionados. todavía nos queda Ahí una voy. intersección que va a ser bastante, bastante interesante. Una última pregunta sobre este apartado, ¿no? De innovación y creatividad. ¿Tú crees que se puede, sobre todo para esos que nos escuchan, que son perfiles que relacionan la innovación con ciencia, tecnología, futuro, inteligencia artificial, quantum, es decir, súper robótico todo en un momento dado, ¿no? ¿Tú crees que se puede ser innovador, una persona innovadora sin ser creativa? ¿O es algo que forzosamente tiene que ir unido? Habrá gente que te dirá, al final, como que innovación es trabajar toda esa estrategia, ¿no? Ir añadiendo esas capas de valor a lo largo de la cadena para impactar. Hay gente que te dirá, bueno, de lo que se trata es de tener buenos datos, saber analizar esos datos y a partir de esos datos dar respuesta. Pero yo creo que hay que ir más allá. Es decir, porque muchas de las empresas ya tienen acceso a esos datos y hay que darle una vuelta. Hay que tener una visión, hay que ver qué te interesa. Mira, ayer ponía un caso, porque ayer estuve en las MOOC con los alumnos del máster de gestión y producción y casi todos son internacionales que vienen atraídos por algunos éxitos de la escuela internacionales. Y les decía, bueno, el tema de la lucha de Universal con TikTok. TikTok decide salirse, pero la única persona vinculada a Universal que continuaba en TikTok era Taylor Swift, pero porque ella tiene su propia agencia que gestiona todo el producto Taylor Swift y ellos tienen un acuerdo con Universal. Pero ella, en el acuerdo con Universal, dijo, yo no me marcho, yo tengo una cláusula de excepcionalidad y a mí me dejáis tener mi contenido en TikTok. El resto de artistas de Universal ahora ya tienen claro que van a volver a TikTok porque es un elemento clave en la difusión de un artista. Es decir, esas visiones, ese punto en el cual tienes claro lo que quieres hacer, hacia dónde quieres ir y ese punto de distinción de lo que hacen el resto, porque al final el resto toman decisiones bastante similares. Por tanto, ese punto de disrupción que viene en ese momento inicial en el cual no están claros modelos de negocio, no están claros cómo incluso es la relación con esa comunidad. Quizás la comunidad no está formada, la estás formando, pero sabes que es un elemento básico, porque la comunidad, además te interesa que sea una comunidad de superfans, ¿no? Que sean muy fieles a lo que tú hagas. Yo pienso que tener ese punto creativo es básico. Y, por ejemplo, para acabar un poco esta reflexión, esta idea de Koestler es un académico húngaro que en el 64 él habla ya de la idea de disociación, que él dice que una idea emerge de un acto de creación que descubre, selecciona, reformula, combina, sintetiza elementos, ideas, facultades, habilidades a través de ese proceso de disociación. Y él desde el punto de vista creativo dice, se produce esa especie de intersección o esa especie de contacto entre planos que no tienen ninguna relación y eso es lo que produce la creatividad. Si empezamos a mirar muchos de los ejemplos creativos que tenemos, por ejemplo el humor, recorre a eso. Nos hacen reír cosas, si yo mezclo la rutina, yo qué sé, de limpieza de mi madre, por decir algo, con todo el cariño, con la rutina de trabajo que puedo tener yo en mi oficina, esto puede generar humor, ¿no? Porque son planos distintos que conecto. Pero si nos damos cuenta, esos ejemplos los hemos visto en arte. Eso es lo que empezó a hacer Cirque du Soleil como elemento diferencial. Unir circo, pero con naturaleza, con otros elementos. Eso es lo que hizo Michael Jackson en su momento, incorporando el mundo del clown. Él era fan de Marcel Duchamp, se va al Teatro Olimpia de París, era súper fan de él. Y si miras vídeos de Marcel Duchamp, te darás cuenta que la forma de bailar de Michael Jackson viene del clown. Él intenta imitar la forma del clown e incluso como va vestido, el tipo de zapatos, los calcetines blancos, el pantalón corto, viene del mundo del clown. Pero él consigue esa singularidad. Él baila, él hace coreografías, etcétera, etcétera. Pero ese elemento singular que hace que sea percibido como único, se lo da, yo creo que un elemento de creatividad, o sea, de buscar algo donde no están pescando el resto.
Totalmente. Y para llegar a eso hay que, volvemos a esas dualidades, ¿no? Es decir, innovación parece que es como más analítico en un momento dado, ¿no? Desde ese punto de vista que asociamos tecnológico, y el creativo es como cuando estás buscando formas de vida en otros planetas, pero no tiene por qué ser agua o amoníaco, ¿no? Que sería la versión analítica, ¿no? Sino, ¿qué nos podemos encontrar, ¿no? La mente abierta, tener como ese radar puesto y ir captando todo lo que nos llega hasta que de repente une, ¿no? Y es cuando colapsa y la parte analítica de la innovación se corresponde, ¿no? Se trabajan Sí. juntos, ¿no? Es difícil ser Claro, tan dual, fíjate entiendo. que incido mucho en separar esos dos aspectos, ¿eh? Es decir, la parte de invención en todo proceso de innovación y la parte de comercialización o impacto. Se puede trabajar, que por ejemplo este Summer School incide mucho en esa primera parte, en la parte de invención. Hay metodologías, por ejemplo, hay una que se llama CK, que se llama Concept Knowledge, concepto, conocimiento, que de lo que se trata es partir de un conocimiento, de un concepto, y a través de 3 tipos de conocimiento, que sería el conocimiento que tenemos de aquello, el conocimiento que sabemos que existe pero no conocemos, y el conocimiento que no está desarrollado. Se trata de ir iterando ese concepto, hacerlo avanzar, buscando, explorando nuevas formas de acercarte al concepto. Por ejemplo, ayer lo trabajamos en clase. Partíamos de formas de monetización de un artista independiente. ¿Vale? Ese era el punto de partida. A partir de Bueno, ahí, pues todos decían lo mismo, ¿no? El streaming, merchandising, conciertos en vivo, etcétera, etcétera. Vale, ahora empieza lo interesante. Ahora vamos a buscar esa disrupción, pero desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista del concepto. No estamos buscando la disrupción desde la innovación. Eso es distinto. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí se puede hacer un buen trabajo. Cuanto mejor sea, mejor punto de partida vamos a tener. Eso hay que entenderlo. El punto de partida puede mejorar. Tu posición de salida va a ser mejor que la del resto de corredores. Y eso es algo que se empieza a incidir ahí. Mis compañeros en ese Summer School es Logan Simón, Patrice Condet, que ellos son muy reconocidos por toda esa parte de ecosistemas creativos, han trabajado con Ubisoft, con Cirque du Soleil, personalmente, y aquí Montserrat Pareja, que es la que lidera la red de vivienda. De hecho, esta semana pasada nombraron presidenta de la red, y eso nos gusta, trabajar aspectos desde diferentes aproximaciones. Por tanto, en esta parte, la creación de equipos con diferentes perfiles, diferentes experiencias, diferentes backgrounds, a priori es un elemento muy importante para que realmente esos conceptos evolucionen a áreas que luego detectas puntos que podrías explorar, ¿no? Porque realmente son interesantes. y para unir todo esto, para añadir complicación a lo que nos has contado, ¿no? Por poner otra pata más, ¿no? de ti, también te interesa mucho la parte que también lo une, ¿no? Es decir, creatividad, innovación, cómo pones eso en el mundo, ¿no? Tu propio yo, ¿no? La parte de comunicación. Es decir, tú estudiaste incluso filología inglesa, ¿no? Es decir, ¿qué importancia tiene para ti la comunicación y qué papel juega, ¿no? En tu desempeño? Mira, yo te diría que hoy en día la comunicación es importantísima y tú tienes que dominar el relato, ¿vale? Estamos en esta idea del storytelling, ¿no? Que ahí todos intentan generar una narrativa. Yo creo que eso es importantísimo. Generar una narrativa. ¿Por qué? Porque es algo ancestral. A todos nuestros antepasados les ha encantado contar historias y escuchar esas historias. Entonces yo creo que al final el conocimiento también hay que trasladarlo a partir de esa narrativa. Hay que hacerlo atractivo. Y creo que llevado al caso personal, bueno, tengo esa necesidad de explicarme y necesito libertad para explicarme de una forma poco habitual, porque fíjate las mezclas que te estoy haciendo aquí, hablando de Taylor Swift, mezclado con spin-off y hablándote de TikTok.
Eh, a mí me ha costado mucho empezar a generar este discurso, porque siempre he trabajado en silos muy verticales e intentaba no mezclar las cosas, pero en mi vida diaria mi interés era muy transversal. De hecho, a partir de ese momento en que hago el curso con Henry Chesbrough y Ken Morse, veo la innovación como una oportunidad. Cuando hago mi tesis doctoral también es otra forma de darme cuenta, ¿no? Porque en el fondo exploro qué proyectos se financian desde la Comisión Europea de Gamificación y Serious Games y qué papeles juegan en los equipos de investigación esos players, esos perfiles, ¿no? Me interesa mucho ver qué pasa. Y luego ya eso se acaba trasladando a la idea de la innovación cruzada. Pero la comunicación de eso fue es tu básica. tesis, ¿verdad? ¿No? De innovación cruzada. Es decir, lo que acabas de decir de la parte de videojuego, innovación cruzada, ¿era la temática de tu tesis o...? Era mi tesis. En el fondo lo que Wow. estudiaba era la cross-fertilización, la fertilización cruzada de conocimientos y tecnologías. ¿Qué pasa cuando en etapas iniciales, en esa etapa de investigación, cruzo esto? No era tanto la parte de innovación, sino más qué pasa en la parte de investigación. Por ejemplo, cuáles son los equipos que mejor funcionan, cuál sería el nombre máximo de agentes que debería haber en un equipo de investigación, en un proyecto, cuál debería ser la distancia tecnológica entre los socios para que puedan tener un lenguaje inteligible por parte de todos ellos. Intentaba focalizarme en aspectos de este tipo. Luego ya lo fui trasladando a la innovación. Pero ahí también la comunicación es básica. Fíjate, la comunicación en el equipo de investigación y bueno, y lo de filología inglesa fue algo por placer. O sea, me encanta leer. Yo dije, bueno, yo puedo ir a una clase y leer a Melville o a Shakespeare y desde otro punto de vista. Bueno, me permitió descubrir la crítica literaria, que para mí fue algo fascinante, y digamos que eso me lo trasladé al mundo personal y esto es algo que estoy trasladando al mundo profesional ahora. Es decir, tener esa capacidad de alejarte y con cierta objetividad leer desde un punto de vista que no es el tuyo. Eso sería la empatía, ¿no? Por eso desde el punto Empatía. de vista de innovación funciona muy bien. Leer este texto desde la teoría queer o desde la teoría psicoanalítica o desde el deconstructivismo de los 70, por ejemplo. Y eso me parece maravilloso, volver a leer algo que ya has leído, pero descubriendo una lectura totalmente nueva porque tu aproximación es distinta. Y bueno, esa parte para mí siempre ha sido importante, la parte de empatía, la parte de empatizar con las personas, de intentar entenderlas, de ponerte en su lugar. Y en innovación es una de las cosas que siempre digo desde el principio. Lo que tú opines me da igual. Esto con los alumnos, el primer día, lo que tú opines no me importa, sinceramente. Se quedan así. Digo, no, lo siento, es que lo que nos va a importar ahora es lo que opinen las personas que tenemos ahí en el otro lado. Eso es lo que nos va a importar. Porque, sobre todo en proyectos artísticos, cuando se trabaja tanto en tu proyecto, llega un momento que lo ves todo tan de una forma que es tu forma, que tienes que dejar muy claro que eso hay que dejarlo de lado. Y ahora, en todo caso, tú has hecho supuestos, lo que hay que ver si esos supuestos se cumplen o no. Pero ya está. Son tus supuestos y es tu opinión al final. Todos La- opinamos. las redes sociales también cambian, ¿no? Esa manera de comunicar, ¿no? Y nos vamos adaptando. Yo creo que incluso sin querer, desde que estoy editando los episodios para ponerlo en versión short, de Reels y demás, de menos de un minuto, te das cuenta que en realidad sigue en el normal. Me ha pasado con algunos invitados, que estoy haciendo los cortes y me sale. Casi todo lo que está diciendo es una información con un porqué, con un razonamiento que lleva tal, ¿no? Es decir, las redes sociales están afectando para mal y también para bien, que yo creo que muy poca gente dice que afecte para bien nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Claro, a ver, estamos en un proceso de cambio tan grande que, bueno, los que yo pertenezco a la generación X, por tanto, yo he crecido en un mundo que no era, bueno, que era analógico y que entras en lo digital a través de una transición y haces una transición porque hemos podido hacerla.
entre esos dos mundos. Eso es algo que, por ejemplo, con mis hijos me sabe muy mal que no sea de esta forma y por tanto, desde la educación que das en casa, que la educación se tiene que dar en casa, intentas hacer un trabajo. Pues nosotros, por ejemplo, todo y que trabajo con proyectos muy tecnológicos y me paso muchas horas delante de un ordenador, en casa no tenemos pantallas, porque mi apuesta fue la apuesta por la lectura. Entonces, eso es un trabajo de mucha coherencia, pero es un trabajo coherente y eso es un poco lo que falta hoy en día, no falta coherencia. Pero claro, si yo quiero que mis hijos lean 3 o 4 libros a la semana, al final el tiempo es un recurso escaso y es un bien sustitutivo. Si miras televisión no lees, o si miras series no lees. Al final los dos compiten por ese espacio. Entonces, ahí hace falta esa coherencia, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo que proteger a la infancia, le quiero dar una infancia más parecida a la que yo tuve, más analógica, y que disfruten de cosas que creo que deben disfrutar en la infancia. Porque en el momento en que pones una pantalla delante, ahí pierdes el control. Y eso es algo que a mí me sorprende mucho. Porque cuando ves según qué, bueno, pues te quedas horrorizado porque obviamente es un esfuerzo esto. Y es mucha dedicación. Pero al final, bueno, es parte de lo que decíamos, ¿no? El tema de la motivación, el tema del compromiso. Al final, tener hijos es un gran proyecto. Y es el proyecto que si lo das sí, que es un capital como proyecto externo, ese es un proyecto in-house. ¿Cómo no vas a defenderlo y vas a darle aquello que consideras que es lo mejor? Entonces, fíjate que al final, cuando hablabas de la comunicación, al final también he intentado dar una coherencia entre lo que es mi vida personal, entre mi visión, lo que hago. O sea, ahora ya no tengo miedo en explicar lo que hago. Y bueno, ha sido un descubrimiento para algunas personas que me conocían. Me dice, pero yo no sabía esto. Digo, bueno. Y bueno, yo creo que eso te enriquece. Por tanto, hay que moverse por pasión. Hay que moverse por pasión y hacer cosas que te motiva a hacerlas. Y bueno, si está muy bien. Si te apetece. En mi caso me apetecía ir a una facultad porque yo pensaba, bueno, qué maravilloso debe ser, no sé, a analizar una novela de Melville, pero a través de una persona que te guía y que te da pautas y te da bibliografía y te explica cosas. Y eso al final todo aporta. Al final todo aporta. Por tanto, el arte, la cultura, es muy importante que estemos más en contacto en ella. Cuando ves gente muy lineal, a mí me asusta un poco. Porque, bueno, a mí me gusta que seamos muy porosos y que seamos muy permeables y que exploremos, ¿no?, caminos no transitados y bueno, ahí cada uno elige, pero bueno, eso es muy respetuoso. Yo explico un poco mi historia y ahí estamos. Aún me estoy descubriendo, ¿eh? Yo cuando intento resolver esa pregunta, ¿no?, de cómo me gustaría contribuir a un mejor futuro, pues bueno, la respuesta no está clara, pero quizás a través pues por ejemplo, a través de mis hijos podría ser una respuesta también. Y a través de esas generaciones que formas y las sigues apoyando cuando salen de la facultad y te cuentan su proyecto personal. Y yo personalmente me gusta ayudar a esos proyectos. Cuando me lo piden, pues me involucro y les digo lo que pienso, etcétera, etcétera. Pues eso es muy bonito, es una forma de contribuir a generar un mejor futuro. ¿Eres optimista con el futuro, tanto del futuro en general de la sociedad como de estas nuevas generaciones? Pues sí, quiero ser optimista porque me toca ser optimista. Y hay que defenderlos, y los defiendo muchísimo, porque de hecho me identifico mucho con la generación Z. Yo he sido muy outsider con mi generación, que era la X. Me identificaba en cosas, pero no me identificaba en muchas cosas, por ejemplo, el mundo laboral. No entendía esa verticalidad, ese concepto del sacrificio, ¿no? Porque el sacrificio también implicaba sacrificar la familia, implicaba cosas que para mí pues no estoy dispuesto a sacrificarlas. Y eso que puedo dedicar muchas horas, pero tienes que encontrar un equilibrio.
Y en cambio esos Z me gusta mucho que tienen una cosa para mí muy relevante, que para mí siempre ha sido muy importante, que es la ética. Y ellos lo tienen claro, que si tienen que escoger entre la ética y su trabajo, quizás van a moverse de trabajo, van a hacer un movimiento. Cosa que otras generaciones han sido más cobardes y se han quedado en algunas posiciones para preservar, bueno, pues un estatus, etcétera, etcétera. Y eso es algo que admiro mucho de ellos. También porque van a ser muy luchadores y han de serlo, porque no les estamos dejando una situación fácil. Y entonces hay que apoyarles, pero me encanta eso de que tienen claro que su proyecto vital tiene que estar alineado con su proyecto profesional. Y creo que ese es el lugar al que deberíamos ir todos, porque al final eso provoca satisfacción, no sé si provoca felicidad, pero es una de las vías para ser feliz, ¿no? Porque se habla mucho de felicidad, que también es una cosa que es muy engañosa, ¿no? Hay que ser feliz, es como un objetivo. Pero bueno, la felicidad al final también es la coherencia con uno mismo, la coherencia con lo que hace, poder dar lo mejor de ti, poder ayudar a otras personas, contribuir a tu comunidad. Y creo que esto, pues los Zetas vienen pisando fuerte. Y de hecho esos valores, cuando hablábamos de la innovación basada en valores, realmente las estadísticas que hay nos dicen que para un Golden Senior únicamente el 33% da importancia cuando compra una marca a los valores asociados a esa marca. Y en el caso de los Z estaría sobre el 80%. El 80% se fijan los valores asociados a la marca. Ahora te estoy hablando de un estudio de memoria que es el último que revisé, que es un estudio que se hizo en Estados Unidos. Pero eso me parece admirable y yo también estoy ahí. Yo intento también, pues cuando compro, si puedo comprar una startup, un proyecto nuevo, algo que están ofreciendo, pues intento hacerlo. O apoyar a través de plataformas de micromecenazgo a proyectos nuevos, o intentar apoyar a proyectos que hay un proyecto social detrás, y no únicamente valorar el precio, sino, bueno, pues a lo mejor hay que consumir menos, esto siempre lo digo, ¿no? Hay que consumir menos, pero de más calidad. Pues hay que apoyar ahí. Entonces, te puedes imaginar que proyectos tipo Shane y estos proyectos de venta de un montón de productos baratos que generan esa cantidad de basura, etcétera, etcétera, me parecen horrorosos. Yo creo que hemos de ir hacia esa coherencia y ahí tenemos mucho que aprender de los Z. Es decir, hemos de desaprender. Fíjate, desde el punto de vista de creatividad necesitamos desaprender. Hemos de deconstruirnos desde el punto de vista de esa construcción social que hemos formado y hemos de aprender y construirnos también con los Z. Yo creo que es algo muy bonito y nos permite alinearnos y crecer con ellos y tiene mucho que decir y por tanto dejémosles espacio. Eso es una cosa que me preocupa. No queramos decidir todo desde arriba. No tengamos esos políticos que podrían retirarse y siguen ahí y no dejan espacio para que nuevas voces entren. Démosles espacio para crecer, para desarrollar sus proyectos y para aportar soluciones desde su visión, porque ellos están muy preocupados por muchos temas y no les dejamos aportar soluciones. Y ahí, si me permites, ya una última cosa respecto a esta pregunta es el tema adolescentes. Me interesa mucho también el tema adolescentes, trabajar con ellos. Los niños tienen muchas ganas de hacer, de cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Pero cuando entran en la adolescencia y ven que no tienen espacio para hacer nada, para ellos es una frustración. Y luego lo recuperamos en la edad de joven, pero ya o desorientados, o perdidos, o frustrados, etcétera, etcétera. La adolescencia, que la mayoría de proyectos que se hacen para adolescentes están pensados para niños o para jóvenes, intentan meter ahí los adolescentes, necesitan que también les escuchemos y hagamos proyectos para ellos a medida. Y hemos de acompañarlos, porque entran como niños con muchas ganas de desarrollar proyectos y de cambiar el mundo. Pero no les dejamos espacio. Generemos espacio. Este es un objetivo que tengo a nivel personal. Generemos espacio para los adolescentes.
necesitan que les escuchemos. Allá hay gente haciendo algunos proyectos, haciendo cosas, y ellos realmente son el motor para cambiar nuestras comunidades, porque inciden en sus familias y sus familias pueden incidir en el resto de la comunidad. Es curioso, es verdad. Nunca me había planteado eso que acabas de decir con los adolescentes, porque es verdad que es como un vacío, ¿no? Que puede ocurrir cualquier cosa y lo que dices, ¿no? Lo recuperas cuando son jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa en el medio, ¿no? Porque damos por hecho que vas a tener esa lucha interna, esa frustración, llegan las cascadas de hormonas, toda esta serie de cosas, y va a ser una pelea seguro. Pero es verdad que la gente no se ocupa, ¿no? Por decir, oye, vamos a pararnos, ¿qué pasa? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué quieres? ¿Qué no? ¿No? Mira, hay un proyecto muy, muy bonito, Chema, con adolescentes, y ahora me viene en mente porque ayer lo estuve comentando, que se llama The Possibility Project. Es un proyecto que tiene lugar en Nueva York y está focalizado en adolescentes, justamente por el motivo que comentaba. Y lo que hacen es trabajar con chicos y chicas adolescentes de barrios, en muy malas condiciones, en el área de Nueva York. Y es un proyecto artístico en el cual lo que hacen es crear un espectáculo en el cual tanto los autores del espectáculo, los directores, los artistas, los músicos, etcétera, son chicos y chicas adolescentes de esos barrios y ellos crean todo el espectáculo. Lo que hace esta organización es buscarles el teatro en el cual se va a representar. ¿Qué se intenta hacer ahí? Se intenta empoderarlos, explicarles que pueden hacer cosas y que tienen mucho camino para hacer cosas. Y luego además lo que se busca es ese impacto a través de ellos en sus familias, porque es el elemento transformador, y en esas comunidades. Es un proyecto muy bonito. Aquí hay gente también haciendo cosas desde el punto de vista por ejemplo, de fondos de inversión. Hay este fondo inglés que se llama Startup Sherpas, no sé si lo conoces, han abierto oficina en Barcelona, están empezando a salir fuera. Tienen un proyecto en concreto de emprendimiento para adolescentes también, wow, en el cual se les acompaña a través de retos, la mayoría muy globales, pero se hacen como unas sesiones de trabajo con chicos adolescentes y al final las ideas que ven que pueden tener un impacto, que tiene sentido, etcétera, se las intenta acompañar desde el fondo de inversión. Eso es muy bonito. Pues ahí es un nicho que es muy interesante para meterse. Quien esté animado que lo diga, yo lo tengo en mente, estoy dándole vueltas, pero creo que no podemos aceptar esa visión del adolescente que tenemos, ¿no? De estereotípica, de persona desorientada, que hay que dejar que se le pase ese periodo hormonal de cambio, porque no es así. No es así. O sea, los estereotipos es lo que decíamos de las etiquetas. No podemos poner etiquetas. Puedes estar en ese proceso de cambio, pero es que todos estamos en un proceso de cambio permanente, ya sean por factores intrínsecos o extrínsecos. Por tanto, son dos ejemplos bonitos para compartir. Creo que ya tengo nombre para este episodio, va a ser sin etiquetas, me parece a mí. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues creo que ha quedado un episodio muy, muy, muy bueno. Voy a tener, cuando esté editándolo, ¿no?, que remadurarlo entero, ¿no? Porque ha salido una cantidad de cosas súper interesantes que me han volado la cabeza. Me gustaría terminar, salvo que quieras añadir otra cosa diferente, si cambiarías algo, es decir, si pudieras volver atrás en el tiempo y hablar con tu versión joven de ti, ¿le darías algún consejo para que hiciera otra cosa o le dirías para adelante o qué consejo le darías? Pues absolutamente, ¿no? Un poco cuando lees, por ejemplo, lo que dice, ¿no?, de gente que está a punto de morir o en fase terminal, etcétera, ¿no? Un poco la reflexión que hacen siempre de más valentía, ¿no?, de haber tenido más valentía en la vida. Absolutamente, sin duda. O sea, más valentía, seguro. Y mira que he sido defensor de muchas causas, ¿eh? Pero más valentía, absolutamente. Y vivir sin miedo, porque al final piensa que el miedo es un elemento castrador, paralizador, que se utiliza
a veces desde el poder, ¿no? Para que no sucedan cambios, pero al final estamos aquí por una evolución, por un proceso de cambios que afortunadamente nos han hecho llegar en unas buenas condiciones, como mínimo en el mundo y el espacio que compartimos nosotros, ¿no? Desgraciadamente la realidad en otros países es muy distinta. Pero esa parte de la valentía, sí, más valentía, sí. Pero también reconozco que tuve una infancia muy feliz, muy modesta, pero muy feliz. Y al final eso te va forjando. Seguramente el hecho de no tenerlo todo cuando eres un niño, ¿vale? Porque vienes de una familia con una situación económica y tal, pues el hecho de no tenerlo todo también te enseña a valorar las cosas. Y eso creo que es muy bonito y es uno de los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Porque también hemos querido criar nuestros hijos sin que les falte nada, que no tengan que renunciar a nada. Bueno, pero es que saber renunciar también es un proceso de aprendizaje, porque en esta vida no se puede tener todo. Y esto lo descubres más tarde o más temprano. El tema de recursos escasos, pues bueno, fomenta la imaginación. Por eso es muy bonito. Claro, si lo das todo hecho y te lo dan todo a través de una pantalla, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿para qué utilizar esa imaginación? ¿Para qué crearla, ¿no? Quizás si volviéramos a hacer este estudio longitudinal que te mostraba de creatividad, los resultados serían distintos ya a los 10 años. A lo mejor tendríamos un problema, incluso a los 4 o 5. Esa capacidad de imaginar la perderíamos, pero bueno, no sé. Yo reconozco que soy una persona que soy feliz con la realidad que vivo. Y a todos nos gustaría hacer más cosas y explorar otros espacios, pero yo pienso que eso llegará. Por tanto, tiempo al tiempo y bueno, al final llegamos aquí por quién hemos sido y quiénes nos han acompañado, ¿no? Y creo que, bueno, me acompañan de personas que han sido buenas personas, que han sido personas con las cuales has pasado buenos momentos y con las cuales has aprendido cosas. Y bueno, y además esas personas no únicamente han sido físicas, pues han sido la gente que has leído, ¿no? Han sido Susan Sontag, ha sido Naomi Klein, me gusta mucho la novela del 19, pues ha sido Dostoyevsky, ha sido Jean-Paul Sartre. Pues esas personas también nos han acompañado, nos han hecho crecer. A mí lo que me da pena es que no tengan acceso a esos compañeros de viaje maravillosos algunas generaciones que nos siguen porque no les hemos dado los espacios y los hemos preservado para que puedan conocerlos. Qué bueno. Pues muchas gracias, Manel. Me has dejado sin palabras, no sé ni cómo hacer el cierre. Muchísimas gracias. Bueno, un placer, Chema. A mí me ha encantado conversar contigo. Tenía ganas ya de esta conversación. Y bueno, nos hemos dejado también muchas cosas, pero yo creo que también hemos hablado de muchas otras.